vamos a dar la palabra al maestro David Benítez, profesor investigador adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de aquí en la UNAM Xochimilco, quien nos va a hablar de las claves de la metamodernidad. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a Araceli por organizar este homenaje que me parece más que pertinente, sobre todo de un autor que es y ha sido relevante para el pensamiento latinoamericano, a pesar de que algunos han comentado que no se lee, ¿no? O que lo conocimos el día de ayer. Pero que sin embargo ha sido y sigue siendo un referente importante, sobre todo para las juventudes de izquierda, ¿no? Esas juventudes que abarrotaban los salones de la Facultad de Filosofía y Letras para escuchar a Bolívar Echeverría. Entonces, pues a mí me congratula mucho este homenaje, ¿no? Sobre todo porque la estela que nos ha dejado Echeverría ha sido un universo categorial para poder entender la modernidad, ¿no? Y yo creo que no hay mejor homenaje que precisamente poner a trabajar esas categorías, ¿no? Voy a leerles, ¿no? el trabajo que preparé, que es más bien una especie, digamos, como de mirada, ¿no? A lo que Bolívar Echeverría trata de explicar cómo la modernidad capitalista aparece como una realidad o un hecho histórico, y al mismo tiempo cómo esta modernidad capitalista, como ya bien lo decían, representa una contradicción que al mismo tiempo va configurando sus propias resistencias. Para Echeverría, la modernidad debe ser entendida primordialmente como un proyecto civilizatorio, es decir, un proyecto de construcción y elaboración de una idea particular del ser humano, de constitución de un modo de ser que difiere de los distintos modos del ser humano existentes a lo largo de la historia y que se manifiesta en un tipo de socialidad que se define como moderna. Este proyecto, cuyas pretensiones de validez universalistas lograron imprimirle un ímpetu impositivo sobre otros proyectos de organización de la vida, ha logrado consolidar en gran medida su hegemonía debido al éxito con el cual logró revertir la situación de escasez vivida en Europa en el periodo postrero a la Edad Media, y en tanto que implicó un rompimiento con la anterior forma de socialidad. El empate que esta forma de vivir el mundo tiene con el desarrollo mercantil e industrial posteriormente representa en gran medida su éxito y explica, por supuesto, su traslado de una forma de vida periférica, como periféricas eran las pequeñas ciudades europeas donde este proceso ha sentado antecedente desde una visión puramente eurocéntrica a una forma de vida central en el nuevo proyecto civilizatorio. Varios son los rasgos que definen o que podrían caracterizar este ser moderno. El primero tiene que ver con un proceso de transformación de la visión del hombre sobre sí mismo, su papel en el mundo y frente al mundo. La transformación de la visión sobre la naturaleza surgida en el Renacimiento, sustento de la posterior visión científica, aproximó al hombre a explicaciones racionalistas y a la posibilidad de decantación de explicaciones místicas que le llevaron a vislumbrar a la naturaleza como un mecanismo sujeto a leyes universales que él mismo, en tanto ser racional y provisto de voluntad, podía incumplir. Al mismo tiempo, esta condición le generaba la posibilidad de darse leyes propias, separando con ello el mundo humano del mundo de la naturaleza a través de la diferenciación de sus lógicas de operación y trazando así la ruta de relación moderna hombre-naturaleza. Esta vía, esbozada ya por Benjamin en lo que él nombró la segunda técnica, surge en la toma de distancia del ser humano frente a la naturaleza para su dominio. Este impulso dominador es una de las cualidades más representativas de la modernidad capitalista, en tanto ha permitido el desarrollo de la investigación científica, la experimentación, exploración y utilización de la naturaleza como un objeto de conocimiento que representa un giro epistémico, el primero propiamente moderno, y como un reservorio de materias primas y objetos puestos ahí en calidad de subordinación para su utilización y transformación por el hombre a través de la técnica y la razón. Paralelamente, y como un impulso renovador de las formas tradicionales de ordenamiento político, surge un proceso de secularización de la actividad política. Frente al agotamiento del modelo monárquico despótico, emerge un nuevo modelo de organización de la vida pública en torno a lo que ya desde Maquiavelo se dio a nombrar Estado, y que implica en términos de Echeverría una primacía de la sociedad civil o burguesa en la definición de los asuntos del Estado. Y cito: esto implicaría, por lo tanto, la conversión de la institución estatal en una supraestructura de esa base burguesa o material, en donde la sociedad funciona como una lucha de propietarios privados por defender cada uno los intereses de sus
respectivas empresas económicas. Fin de la cita. Este proceso de primacía de la sociedad civil viene aparejado de una preponderancia del orden jurídico sobre el moral, preponderancia que sostiene y posibilita en la medida que regula esta lucha de propietarios privados. El acento en torno al lugar de residencia del poder soberano se pone ahora en el pueblo y con ello es arrancado de las manos de Dios y su brazo operador en la tierra el destino de los hombres para que sean ellos mismos quienes se encarguen de su gestión. Parte también de este proceso de secularización política se encuentra en la distinción de la esfera política respecto de otras esferas de lo social y su posterior subsunción a la esfera económica que deriva en el surgimiento de la ciencia política. El advenimiento del Estado como forma de organización política trae, como ya se dijo, la aparición de un ordenamiento jurídico que supone la igualdad de todos los hombres, tomados estos como la parte más indivisible de la sociedad y que deriva en la aparición del individualismo. Cito Echeverría. Se trata de un fenómeno característicamente moderno que implica, por ejemplo, el igualitarismo, la convicción de que ninguna persona es superior o inferior a otra, que implica también el recurso al contrato, primero privado y después público, como la esencia de cualquier relación que se establezca entre los individuos singulares o colectivos, que implica finalmente la convicción democrática de que, si es necesario un gobierno republicano, este tiene que ser una gestión consentida y decidida por todos los iguales. Es un fenómeno moderno que se encuentra siempre en proceso de imponerse sobre la tradición ancestral del comunitarismo, es decir, de eliminar la diferenciación jerarquizante que se genera espontáneamente entre los individuos que componen una comunidad, de desconocer la adjudicación que se hace en estas sociedades tradicionales premodernas de compromisos sociales innatos al individuo singular y que lo trascienden. Fin de la cita. La manera en cómo las nociones de comunidad y de individuo colectivo, características de las denominadas sociedades premodernas, son superadas en la modernidad, se da en la aparición del ciudadano como sujeto de derecho, en su dimensión de igualdad como parte constitutiva de la comunidad política, en su aparición como ser indivisible, libre y autónomo, propietario privado dentro de un campo de permanente pugna entre poseedores y desposeídos, entre vendedores y compradores. Más allá de estos rasgos que pueden definir de manera positiva a la modernidad, se encuentra sin lugar a dudas el rasgo más relevante que Echeverría denomina como el sacrificio del modo de reproducción natural de la socialidad en aras de la reproducción de una forma artificial de la vida. Dicho sacrificio representa en realidad un conflicto en el momento en que la vida cotidiana en la modernidad capitalista debe desenvolverse en un mundo cuya existencia cotidiana se encuentra condicionada por una realidad dominante, el hecho capitalista. Se trata, dice Echeverría, de una incompatibilidad permanente entre dos tendencias contrapuestas correspondientes a dos dinámicas simultáneas que mueven la vida social. La de esta, en tanto que es un proceso de trabajo y de disfrute referido a valores de uso, y la de la reproducción de su riqueza, en tanto que es un proceso de valorización del valor abstracto o acumulación del capital por otro. Dicha forma natural y sus diferentes formas de desplegarse dentro de la modernidad capitalista ejercen una suerte de gravitación enigmática que ha logrado ejercer una suerte de acoso, puya constante para la modernidad. Fundadas en la inmediatez del valor de uso, estas formas naturales representan formas de resistencia al hecho capitalista que aparece como un esquema capaz de adaptarse a cualquier sustancia cultural y que por ello aparece como dueño de una vigencia y una efectividad incuestionable. Desde la perspectiva discursiva de la modernidad noreuropea, solo existe un modo posible de vivir la modernidad, y este es en su versión puritana, calvinista y protestante. No obstante, el dominio de la modernidad capitalista no es un hecho absoluto e innegable, no es una realidad monolítica, sino que se compone de un sinnúmero de versiones diferentes de sí misma, versiones que fueron dominadas por una de ellas, pero que, reprimidas y subordinadas, no dejan de estar activas. En este sentido, la modernidad capitalista aparece como un proceso ambiguo, positivo y negativo al mismo tiempo. Por un lado, aparece como un proceso de ruptura frente a lo tradicional, lo místico y lo metafísico, en la medida que posibilita una oferta inimaginable de satisfactores a las necesidades humanas, así como parámetros de acción en lo económico, político, artístico, etc., no conocidos con anterioridad, mientras que, por otro lado, representa una negatividad en tanto las posibilidades que abre la satisfacción de las necesidades no terminan por satisfacerlas en su totalidad. Algo resulta insuficiente en la amplia gama de objetos que la modernidad ofrece. Uno está tratando de alcanzar algo que se encuentra permanentemente en fuga, que no se deja atrapar, un vacío que el consumo masivo no logra cubrir, una soledad que la infinitud de objetos y experiencias que nos ofrece la vida moderna no logra paliar. Un dejo de nostalgia, de añoranza sobre lo viejo, de insuperabilidad se cierne sobre el hombre moderno. Y cito a Bolívar.
Una crisis en tanto que la civilización moderna capitalista no puede desarrollarse sin volverse en contra del fundamento que la puso en pie y la sostiene, es decir, el trabajo humano que busca la abundancia de bienes mediante el tratamiento técnico de la naturaleza, y porque, en segundo lugar, empeñada en eludir tal destino, exacerba justamente esa reversión que le hace perder su razón de ser, época de genocidios y ecocidios inauditos que en lugar de satisfacer las necesidades humanas las elimina y en lugar de potenciar la productividad natural las aniquila. Los límites de la modernidad. Parece indudable la existencia de una crisis de alcances insospechados, cuyo comienzo puede encontrarse en las postrimerías del siglo XIX, inicio entre cuyos factores puede contarse la segunda revolución industrial y que se mantiene como un rasgo distinguible incluso en este siglo XXI. Frente a este proceso, resulta insuficiente el simple intento de comprensión de los alcances y límites que impone, los ritmos que marca, los bordes que dibuja. De igual manera insuficiente es el conocimiento sin más de los procesos que ha ido prefigurando como una secuencia de acontecimientos acumulativos, que sumados todos definen el carácter de crisis de dicho proyecto. La posibilidad de comprensión de esta crisis a partir de sus elementos constitutivos, en el marco de la articulación de estos como un complejo proceso, deben al mismo tiempo permitir acceder al camino de la transformación. En el caso de Echeverría, su empresa teórica marca el acento de su diagnóstico sobre la modernidad y la crisis de la cultura establecida. Para él, la modernidad aparece en primera instancia como un hecho histórico innegable, una especie de tragicidad nos ha arrastrado hasta ella, un hado funesto nos ha logrado llevar hasta sus garras y en momentos parece que el querer ser se articula en una especie de paralelismo intocable con el poder ser. Existimos en ella y para ella. Somos indiscutiblemente modernos y así, como modernos que somos, nos encontramos de igual modo sumergidos en la crisis que la modernidad atraviesa. Así, moderna y en crisis, la humanidad se enfrenta a uno de sus más grandes retos, la posibilidad de encontrar salida a su propia crisis. Como nunca antes, el modelo de organización humana de la modernidad capitalista se encuentra fuertemente cuestionado debido a los alcances de dicha crisis en la que se encuentra. En tanto esquema civilizatorio como proyecto humano, ha mostrado sus profundas carencias y su imposibilidad inmanente para satisfacer las promesas en las cuales quedaron cimentados sus orígenes, igualdad y libertad dentro de las principales, y que no sirvieron más que como puntales para erigir un mundo discursivamente incluyente, campo para la realización humana, posibilidad siempre futura de la generación de condiciones para el despliegue y actuación de la potencialidad humana. Dicho discurso, siempre futurista en la medida que es en sí mismo el ofrecimiento de un proyecto en vías de cumplirse, aparece como una de sus cualidades más representativas la aspiración del cumplimiento de una serie de promesas que se encuentran siempre próximas a su realización, que anuncian la venida siempre de tiempos de abundancia y redención para la humanidad. Bajo este esquema ideológico discursivo, lo mejor se encuentra siempre por venir. La historia sería entonces un encadenamiento de acontecimientos que dan cuenta de la evolución humana, del continuo proceso de mejoramiento, así como del irrevocable advenimiento de una era de autorrealización resultado del devenir histórico, cuyo trazo marca una línea ascendente de las primeras formas de organización denominadas primitivas hasta las denominadas modernas, pasando, por supuesto, por aquellas signadas como tradicionales, por lo que de imperfectas y premodernas poseen. El mundo actual es, citó Echeverría, un mundo que vacila, un orden carcomido por su propia inconsistencia, que se contradice a sí mismo y se desgasta en ellos del agotamiento, junto con él una confianza elemental, profunda, que se desvanece sin remedio. El mundo que vacila es el de la modernidad, el de la confianza en una cultura que enseña a vivir el progreso como una anulación del tiempo, a fundar el territorio en una eliminación del espacio, a emplear la técnica como una aniquilación del azar, que pone a la naturaleza para el hombre en calidad de sustituto de lo otro, lo extrahumano que practica la afirmación como destrucción de lo negado. Fin de la cita. Junto con la modernidad, se encuentra igualmente en crisis los distintos rasgos de manifestación de esta. En el aspecto político, podemos identificar una crisis del Estado, representado sin lugar a dudas por la crisis de los esquemas que intentó imponer. La homogenización al interior de sus fronteras, la creación de una cultura y una identidad llamadas a pretensiones nacionales, es decir, totalizadoras. Igualmente, el individualismo ha logrado desgarrar el tejido social, la atomización de la sociedad, el resguardo de los individuos en su particularidad, la imposibilidad de vislumbrarse como parte de una totalidad humana, de un proyecto colectivo de relevancia y alcances políticos que no solo le incumben lo inmediato, sino en lo futuro, para la humanidad que está por venir. La incertidumbre como única certeza posible, incertidumbre frente al avasallamiento de las consecutivas crisis económicas, ante la imposibilidad del Estado de garantizar su bienestar como ciudadano, el respeto a sus derechos, ante la ficción democrática que representa el sufragio y que aparece como una dimensión expoliada y ajena, la abundancia como promesa irrealizable, la riqueza como inaccesible. La crisis de la modernidad representa igualmente una fuerte crisis del modelo de cultura establecida por el capitalismo europeo. Hay entonces que ver
a la modernidad como un proyecto civilizador que intenta imponer formas de reproducción de la sociedad que va en contra de la sociedad misma, que atenta contra el tejido social, contra la denominada forma política de la sociedad, que implica un sacrificio en términos de la exigencia, porque ser moderno es vivir dentro de una paradoja, es un intento permanente de hacer vivible algo que categóricamente no lo es. El esfuerzo moderno de organización de la vida es ante todo un esfuerzo por no perecer, porque la socialidad no perezca en medio de las exigencias que la modernidad capitalista le impone. En estos términos, la cultura aparece como una forma de resistencia, pero aparece como una manera de resistir en tanto el embate moderno centra sus fuerzas en eliminarla, en dislocarla y avasallarla en aras de la reproducción ampliada del capital. La vida cotidiana se encuentra envuelta por esta realidad, por este hecho, sin otra salida que el tener que desenvolverse dentro y desde ella, a tal grado que vivir en el capitalismo se convierte en un vivir por y para él. El impulso de la forma capitalista de reproducción de la vida, que aparece como impositiva y aplastante frente a otros modos que, si bien no impiden la reproducción de la primera, no aparecen como un campo propicio a los intereses instrumentales de esta. Se ha convertido en el proceso cultural hegemónico de la modernidad capitalista, un proceso de construcción de cultura e identidad crecido al amparo de la aparición de los denominados estados nacionales y la búsqueda permanente de la reproducción ampliada del capital. Un proceso que ha transformado a la cultura en un objeto de consumo elitista en su primera fase, europea, y posteriormente en lo que Echeverría define como la modernidad contemporánea de corte americano, en un objeto de consumo masivo. Vista así, la cultura efectivamente aparece como un bien con potencialidades de ser acumulable, accesible en su primer momento como un objeto de consumo suntuario, asequible de manera particular dentro del modelo de vida ofrecido por la metrópoli. Vinculado con la vida en la ciudad, particularmente con la vida burguesa, la cultura aparece como un objeto de consumo dentro de los grandes teatros, los foros, las salas de concierto, pero además en el refinamiento burgués heredado de la aristocracia y los objetos que lo representan, la actitud cosmopolita de ser de mundo y de posesión de un saber resultado del proceso de mercantilización de la vida. En su segundo momento, o rama, como define Echeverría, americana, la cultura aparece como un objeto de consumo masivo, producido bajo un proceso de perfeccionamiento de la forma artificial de la vida, una artificialidad que se naturaliza al grado de ser interiorizada como tal, como si lo secundario fuese primordial, como si lo accesorio dentro de la reproducción de la vida cotidiana fuera lo fundamental. Contrariamente, lo relevante se mediatiza, lo urgente se aplaza, el aspecto relevante de la vida pasa a un segundo plano en aras del consumo de esta artificialidad que permite la reproducción ampliada de la modernidad capitalista americana. Un proyecto de avasallamiento radical de las identidades, de radicalización del individualismo, de la desmovilización y de la despolitización, del abandono de lo natural frente a esta artificialidad magnética, siempre prometedora, siempre sensual y provocativa, generadora permanente de vacíos existenciales que siempre ofrece cubrir pero que nunca lo logra. 3. Las claves de una metamodernidad. Frente a este proceso ambivalente, por un lado, de crisis del modelo moderno de organización de la vida y por otro, de la misma ambigüedad que funda lo moderno en su versión capitalista como contradicción entre la existencia de una forma natural y la búsqueda de imposición de una artificialidad sobre esta, se abren paralelamente otros modos de organización de la vida dentro de la modernidad, pero que al mismo tiempo representan una resistencia. Para el caso latinoamericano, Echeverría identifica el etos barroco como esta forma de vivir el hecho capitalista sin aceptarlo total y complacientemente, pero tampoco estableciendo un intento de ruptura y distanciamiento. Una especie de resistencia cuyas implicaciones tienen que ver con un no estar con el capitalismo, pero tampoco estar contra él. Pero como hacer entonces vivible la contradicción que implica en sí misma la modernidad. Diferentes son los escenarios que plantea el modelo de organización de la vida natural, aquel basado en la producción y disfrute de valores de uso característicos de los denominados pueblos originarios y que representa un nivel de comportamiento social aparentemente innecesario desde la eficiencia capitalista, pero de carácter indispensable para la reproducción social de estas comunidades y del capitalismo. Resultado de una particular visión sobre el mundo y sobre su papel frente a este como sujeto colectivo, los pueblos originarios han sufrido el acoso permanente de la forma artificial de organización social convertida en razón de Estado. De manera clara y contundente pueden enumerarse diferentes episodios en la historia de México que han representado una pugna entre estas dos lógicas de vivir el mundo. La primera se dio precisamente durante el proceso de conquista y puede ser rastreada a través de procesos de resistencia desde Caunabo, Enriquillo, el mismo Cuauhtémoc, Tecumumán, Lempira, lo mismo que el pueblo yaqui durante la colonia. Y en tiempos recientes podemos ubicar otros procesos como por ejemplo la oposición a la construcción de los proyectos hidroeléctricos, ¿no?, a lo largo del país, la construcción de mineras, el mismo caso de lo que está sucediendo ahora en Cheral, en Michoacán, y que pone de manifiesto precisamente esta pugna que existe entre estas dos lógicas de operación, estas dos formas de organización de la vida y sobre todo de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Es decir, esta forma de organización
de las comunidades, de su posicionamiento en el mundo frente a él y con él. En este sentido, evidentemente resultan innecesarias todas las formas de reproducción social que tienen que ver con lo ritual, que tienen que ver con lo festivo, que tienen que ver con la organización inclusive política a partir de aquello que se denomina usos y costumbres, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la reproducción de las comunidades a partir de la festividad, de la danza, ¿no? De los ciclos agrícolas, ¿no? Y que ya se comentaba el día de ayer, y dentro también de lo cual entra lo comunitario, ¿no? Es decir, lo comunitario como una especie de resistencia, pero no como una salida propiamente anticapitalista, ¿no? Es decir, una forma que se encarga sí de resistir, de hacer vivible esta contradicción, pero al mismo tiempo de reproducirla, ¿no? Es decir, no está planteando una alternativa los pueblos originarios en la medida en que, por un lado, están efectivamente manifestando una oposición clara frente a ciertos proyectos, sobre todo de corte transnacional, pero al mismo tiempo apelando a características particulares que el mismo capitalismo les ha ofrecido, ¿no? Como el reclamo precisamente a estos derechos liberales. Es decir, estos procesos que se manifiestan también, o como Bolívar Echeverría encuentra en el guadalupanismo, ¿no? O en otros procesos de religiosidad popular, ¿no? Y que quizá podríamos identificar, por ejemplo, también en ciertos elementos como el de la Santa Muerte, ¿no? El mismo Malverde, ¿no? Pancho Villa en el norte, ¿no? Niño Fidencio o San Judas Tadeo, que los que somos de aquí de la UAM lo sufrimos cada 28, ¿no? De mes. Representan también formas precisamente de resistir, es decir, formas de teatralización de la realidad, de sacar ventaja, de sacar provecho, de darle vuelta a la modernidad capitalista y esta incompatibilidad que representa precisamente este acoso permanente de la valorización del valor sobre el valor de uso, es decir, de esta forma artificial de vivir la vida como una propuesta hegemónica e impositiva frente a una forma natural de reproducción de la vida, ¿no? Y que es precisamente la forma sustentada en la inmediatez del valor de uso, ¿no? Y yo con eso quisiera terminar y pues bueno, agradecerlo